Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este jueves 7 de julio del año 22. Durante los años 80, 90 y principios de los 2000, la sintonía entre el Partido Socialista Obrero Español y el Grupo Prisa, editor del País, dueño de la cadena SER, entre otros, fue tal que para mucha gente resultaba difícil distinguir dónde empezaba uno y dónde terminaba el otro. La influencia de Jesús Polanco y Juan Luis Cebrián, los jefes supremos de Prisa, en el PSOE de Felipe González era no solo notoria, sino monopolística, porque ningún otro medio de comunicación tenía tanta mano en los gobiernos felipistas como el Grupo Prisa. Creo que esto no es opinable, creo que es un hecho, pero bueno. En fin, todo es opinable, me corrijo a mí mismo. Felipe González, ¿qué pasa? Que perdió las elecciones, luego dejó el mando del PSOE y llegó sangre nueva a Ferraz. Y el sustituto del felipismo fue el zapaterismo del presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que no solo consiguió liderar desde la nada el PSOE, sino que encima ganó las elecciones y gobernó España 2 legislaturas. Y en esos nuevos tiempos de la izquierda política surgieron también otros nuevos mandamases de los medios de comunicación progresistas, que además reclamaron su hueco para susurrarle al oído del presidente socialista de turno, en este caso de José Luis Rodríguez Zapatero. Ya no era solo el Grupo Prisa el que influía en la Moncloa, sino que empresas como Mediapro o Globo Media tenían incluso más acceso al nuevo presidente del gobierno, que era más de jugar al baloncesto que de alternar en la bodeguilla. Y a lo mejor los nuevos tiempos les resultaba más incómodos a veteranos como Cebrián. El acercamiento de Zapatero a estos empresarios de la comunicación como Jaume Roures, Miguel Barroso o José Miguel Contreras, y los favores que desde la Moncloa se hicieron a los medios de comunicación de estos señores, como por ejemplo el darles una licencia para La Sexta, televisión que también nacía de la nada, provocaron los celos de Juan Luis Cebrián, que en un acto el 8 de octubre de 2007 no se pudo aguantar y estalló. Y nos dejó aquella famosa frase para la historia de los brujos visitadores de la Moncloa, en referencia a los dueños de La Sexta. Resulta muy interesante, al menos a mí me resulta muy interesante, revisar de vez en cuando en nuestro pasado más reciente por la cantidad de paralelismos que encuentro con el presente en el que ahora mismo vivo. Por eso, déjenme que comparta con ustedes, que les lea algunos de los párrafos del teletipo que publicó Europa Press aquel 8 de octubre de 2007 y que tituló aquel teletipo la agencia de noticias Cebrián dice que visitadores de la Moncloa han favorecido una nueva ocupación financiera y mediática. Les voy a leer un poco de aquella noticia. Abro comillas. En este sentido, Juan Luis Cebrián dijo que ya no caben dudas de que los nuevos visitadores de la Moncloa tenían en la vista una nueva ocupación del espectro financiero y mediático. Como ejemplos, puso los intentos fallidos de provocar cambios en el banco BBVA y los ocurridos en Endesa. También mencionó la Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la TDT y el Fomento del Pluralismo, aprobada un 30 de diciembre, esto lo entrecomillan de una exclamación de Cebrián, aprobada el 30 de diciembre, y que, según Cebrián, respondía a cuestiones menores y permitía la concesión casi inmediata de una nueva cadena de televisión en abierto. Esa cadena fue finalmente adjudicada, y vuelven a citar a Cebrián, a antiguos socios del entonces secretario de Estado y precursor de la ley, Miguel Barroso, y entre los que se encontraban personas de la confianza y el aprecio personal del presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Según Cebrián,
abrían comillas, se llegó a especular con la posibilidad de una privatización de la radio pública y se apostó por la creación de un periódico que, en versión de sus promotores, debería ser genuinamente de izquierdas, en referencia al Diario Público. Según el consejero delegado de Prisa, los promotores de estos medios, originaria y auténticamente de izquierdas, buscaron dinero donde no lo hay, independientemente de la orientación ideológica. Esto es lo que decía el teletipo de la agencia de noticias Europa Press. Dejen que les complete la crónica de lo que sucedió aquel día, de lo que dijo ese 8 de octubre del 2007 Cebrián, el entonces mandamás de Prisa, porque en la crónica que hace 15 años hizo Libertad Digital encontramos también algunos detalles interesantes. Les leo. No se ha librado Zapatero de la furia de Cebrián. Comillas. La política informativa de este gobierno ha estado marcada por el oportunismo y la falta de estrategia. No ha logrado marcar la agenda casi en ningún momento. Se ha mostrado no pocas veces a la defensiva y se ha regido en gran parte por manías o intereses particulares. Y es, como he dicho, la principal responsable de que hoy por hoy los considerables éxitos obtenidos por José Luis Rodríguez Zapatero no se vean reconocidos en las encuestas, con lo que podemos concluir que si su victoria electoral se ve comprometida, será por sus propios errores, no por la existencia de una oposición fuerte y creíble. Les leo este tipo de cosas porque no sé si les suena esto de que los supuestos éxitos de un presidente del gobierno socialista no tienen reflejo en las encuestas y medios de izquierdas o periodistas de izquierdas o jerarcas empresariales de medios progresistas preguntándose cómo puede estar pasando algo así. Algo tiene que haber. Pues 15 años después del grupo Prisa de los Polanco y Juan Luis Cebrián no queda casi nada. De hecho, hace unos días podíamos leer titulares de esta guisa. El nuevo socio de Prisa fulmina al último aliado de Cebrián y el Santander en el Consejo. O este otro, Amber y Barroso culminan el asalto a Prisa. Barroso, el que les he citado antes. El inversor mexicano Roberto Alcántara deberá abandonar su sillón que ostentaba desde los tiempos de Juan Luis Cebrián para dar paso a Andrés Varela, representante de los nuevos accionistas de la compañía, cercanos a Miguel Barroso y al exconsejero delegado de La Sexta, José Miguel Contreras. Es decir, que los brujos visitadores de la Moncloa, que así bautizó Cebrián, han terminado haciéndose con el control del grupo Prisa y eliminando cualquier vestigio de la época de Cebrián, y son ahora los susurradores del tercer presidente socialista de nuestra reciente democracia. Y lo son porque además es también un hecho del que se ha publicado mucho. Por ejemplo, lo contaba hace unos días El Confidencial. Sánchez se encomienda a Zapatero ante un PSOE en caída a la espera de revulsivos. Y les leo el párrafo. El viraje al zapaterismo comenzó justo hace un año, cuando, como desveló El Confidencial, el que fuera mano derecha del expresidente, Miguel Barroso, y el empresario audiovisual José Miguel Contreras se convirtieron en los visitadores de la Moncloa. Ambos estuvieron detrás de la crisis de gobierno en la que se prescindió de pesos pesados como Iván Redondo, José Luis Ábalos o Carmen Calvo. También supuso el aterrizaje de los rehabilitados Óscar López y Antonio Hernando, hombres muy cercanos al exministro José Blanco y que hoy estarían librando un pulso por el favor de Pedro Sánchez. Así que desde hace un año Zapatero se habría convertido, parafraseando, porque el copyright lo tiene Cebrián, en otro miembro del clan de brujos visitadores de la Moncloa, con los Barroso, Contreras y compañía. Pues parece que los susurros de Zapatero al oído de Pedro Sánchez están teniendo su efecto. O, dicho de otra manera para no pillarme los dedos, diremos que el gobierno de Pedro Sánchez
está haciendo y diciendo cosas que nos recuerdan mucho a lo que hacía y decía José Luis Rodríguez Zapatero cuando era presidente del gobierno y también después. Por ejemplo, desde hace 10 días, y no sabemos exactamente por qué motivo, tanto Sánchez como Zapatero han coincidido en decir que si al gobierno socialista los españoles no le reconocen tampoco ahora sus logros, es porque hay poderes ocultos o invisibles. Es decir, no estoy descubriendo América si digo que bueno, pues hay un partido político, o dos en este caso, que no son autónomos. Al fin y al cabo es una terminal de una serie de intereses oscuros, ocultos. Bueno, pues hay sectores que están permanentemente atacando, descalificando lo que es una acción de gobierno seria. Por tanto, claro que hay mucha gente interesada, poderes de todo tipo. ¿Qué le parece? Ocultos, visibles e invisibles. Para conseguir sacar adelante la legislatura, frente a estos poderes ocultos, visibles o invisibles, Pedro Sánchez ha decidido, sobre todo desde hace unos meses, echarse descaradamente en brazos de Bildu. Bildu siempre apoyó a Sánchez. Lo que pasa es que ahora Bildu es el gran apoyo de Pedro Sánchez. Bildu le salvó, por ejemplo, a Sánchez el cuello político al apoyar su decreto anticrisis cuando no se lo apoyaba ni Esquerra. Y en pago, Sánchez le ha regalado a Bildu la ley de memoria democrática con la que soñaban los proetarras. Qué mejor que poder reescribir ellos la transición. ¿Y quién ha defendido este fortalecimiento del pacto de Sánchez con Bildu a través de memorias democráticas? ¿Quién lo ha defendido con más vehemencia? No es que ponga en cuestión en absoluto la transición, pero es evidente que siempre los derechos es una lucha por los derechos. Los derechos abren nuevos derechos. La democracia siempre es un proceso abierto. Y creo que la democracia española, con las leyes de memoria del 2007 y la de ahora, se perfecciona. Se perfecciona. En el plano empresarial, les he leído antes lo que decía Juan Luis Cebrián hace 15 años, que había pasado con Zapatero en la Moncloa. El asalto fallido al BBVA y el asalto no fallido a Endesa. Ahora, y el otro día, hace menos de una semana, el viernes, entrevisté al expresidente de la CNMV, Manuel Conte, que evitó el asalto al BBVA por parte de esa triangulación perturbadora en la que estaban Zapatero, alguien de la CNMV y alguien del Grupo Prisa, y Manuel Conte dimitió porque ese no lo pudo parar después de lo de Enel vendiéndosela a los italianos y acabando con Pizarro. Y no solo en lo empresarial, en lo económico también hay algún paralelismo. En lo empresarial, perdón, que no les he hecho el paralelismo de ahora, está lo del grupo, lo de Indra, ¿verdad? Con el nuevo Grupo Prisa y con el gobierno. Y en lo económico, ayer Nadia Calviño le propuso a los agentes sociales un pacto de rentas para que no se suban en 3 años los beneficios de las empresas ni los salarios, o que se contengan. Y en enero de 2009 creo que alguien también pidió algo parecido. Y aquellos que tienen una posición más poderosa económicamente en este país, los grandes empresarios, los grandes accionistas, los grandes ejecutivos, también tienen que tener una responsabilidad social, un compromiso con este país. Este no es el momento de grandes beneficios, ni de salarios excesivos, ni de intentar rentabilidades a corto plazo. Este es el momento de comprometerse con el país y hacer que así podamos tener un horizonte en un tiempo razonable, en un año, de ver salir a España de la crisis. Y si a los empresarios se les pide que no suban los beneficios y a los sindicatos se les pide que acepten congelar los sueldos y no rechistar o meterse con la patronal, no con el gobierno, a los españoles en general, ¿qué se nos está pidiendo? ¿O qué se nos puede pedir cuando parece que se nos viene lo peor? Cuando se habla de que en el otoño y en el invierno lo vamos a tener más complicado que ahora.
Pues algunos lo que nos piden es que salgamos a consumir. ¿Recuerdan quién nos lo pidió también en el epicentro de la anterior crisis económica? No pierdan la esperanza, que no se desasosieguen, porque vamos a salir de esta situación. Y en general a los ciudadanos, si quiero hacer un llamamiento general, un compromiso colectivo, claro que esa gran mayoría de ciudadanos que tiene un empleo estable puede hacer muchas cosas. Puede afirmar su confianza en este país. Tiene que seguir consumiendo. No, la economía no es solo dinero, es también un estado de ánimo. Y cuando tenemos una incertidumbre por delante, debemos de actuar todos en un compromiso general para que esa falta, ese temor, no produzca más daño en el conjunto de la sociedad. Esto de que la economía es un estado de ánimo, que parece Jorge Valdano hablando de fútbol, lo dijo Zapatero en el programa de Televisión Española Tengo una pregunta para usted. Pero lo dijo Zapatero en esos meses cada vez que tenía oportunidad. En una ejecutiva del PSOE, en un acto de UGT. Recuerdo especialmente de aquella época un acto de UGT que Zapatero lo cerró también al grito "y ahora a consumir". Y es curioso porque, ¿verdad?, encontrando estos paralelismos, ayer UGT se manifestó por lo de los precios y los salarios, pero no en contra del gobierno, sino frente a la sede de la COE. Y se metió con los empresarios del sector energético, con los banqueros y con los hosteleros, que son muy malos. Y el fin de fiesta, que me ha recordado tiempos pasados, lo puso Pepe Álvarez, secretario general de UGT, y también les voy a decir casi un ministro más del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Y qué llamamiento hizo a los sindicalistas? Nos dicen, un día sí y otro también, que vamos a entrar en una situación de crisis, que hay recesión, que la guerra, que después del verano vamos a saber qué es lo que pasa. Quieren, hasta que no pasemos bien el verano, que se vayan a hacer puñetas. Vamos a disfrutar del verano, porque es nuestro, porque nos lo hemos ganado. Que no nos quiten lo que hemos ganado. Y compañeros y compañeras, lo hacen porque quieren continuar acaparando riqueza a unos pocos. ¿Usted qué puede? Pensarán muchos de esos españoles que están adaptando sus vacaciones a la brutal subida de la inflación. Que no nos fastidien el verano. Dijo ayer Pepe Álvarez. Que le ha faltado decir que les den a los cenizos. Porque ¿se acuerdan cuando los artistas de La Ceja, así llamados por La Ceja de Zapatero, le hicieron una canción al entonces presidente del gobierno para atacar a los cenizos que decían que se venía una crisis económica galopante y para defender la alegría? ¿Se acuerdan de la canción? Pues de momento, Pedro Sánchez no tiene quien le cante, pero sí tiene a UGT y también a Comisiones Obreras para contrarrestar los malos augurios económicos, las previsiones más difíciles y para decir a la gente que no nos fastidien el verano. El zapaterismo, con todo lo que conllevaba el zapaterismo, murió políticamente en España un 12 de mayo del año 2010, cuando el mismo presidente del gobierno que pactó con ETA, que primero negó la crisis y que luego nos dijo que para salir de ella teníamos que gastar y consumir, lo de ahorrar era de cenizos, finalmente ese mismo presidente tuvo que subir a la tribuna del Congreso y anunciar el mayor recorte social de la historia española. El Gobierno ha adoptado un compromiso de acelerar, de anticipar la reducción inicialmente prevista, asumiendo un recorte adicional sobre el inicialmente previsto por valor equivalente a medio punto del PIB este mismo año, algo más de 5.000 millones de euros,
y de otro punto adicional en 2011 por importe de 10.000 millones de euros. Es un esfuerzo considerable. Significa pasar en tan solo 2 años de un déficit del 11,2 a otro del 6% del Producto Interior Bruto. Pedro Sánchez estaba aquel 12 de mayo del año 2010 en el Congreso y escuchó los 2 minutos y pico que tardó José Luis Rodríguez Zapatero en recitar todas las medidas que suponían ese recorte récord del gasto social en España. Y Pedro Sánchez votó a favor del recorte de Zapatero, como el resto del PSOE, que lo votó en bloque. Y seguro que nuestro presidente se acordará de que en las siguientes elecciones Zapatero no se pudo ni siquiera presentar y que el PSOE, con Rubalcaba, cosechó los peores resultados en 30 años. Luego Pedro Sánchez los empeoraría, pero en ese momento eran los peores resultados en la historia reciente del PSOE. Que Pedro Sánchez tenga ahora de asesor o brujo visitador, como diría Cebrián, a José Luis Rodríguez Zapatero, se supone que debería tener por objetivo no repetir los errores que el expresidente Zapatero cometió en el pasado y que hundieron al PSOE en varias elecciones. Sin embargo, estamos viendo cómo lo que está haciendo y diciendo precisamente Pedro Sánchez se parece a muchas de las cosas que hizo Zapatero, tanto en lo político como en lo empresarial, como en lo económico, como en lo nacional, y que el PSOE se vuelva a hundir electoralmente es su problema. Pero lo malo es que cuando el PSOE se hunde, la experiencia nos dice que lo primero que hace es agarrarse a las piernas de todos los españoles y nos arrastra al pozo con ellos. Y eso ya no tiene tanta gracia, si le soy sincero.